Bueno, aquí continuamos, entonces estábamos en esta parte, ¿cierto? Estamos aquí, que veníamos hablando de la parte positiva. En el caso de la parte negativa, ¿cierto? Entonces ya habíamos dicho cómo funcionaba esto del negativo. Entonces, ¿qué hacemos? Estoy aquí, por aquí. Bueno, entonces tenemos la parte negativa y pues aquí en esto el olum sus significa negativo, olum plus significa positivo, olum sus significa negativo. Entonces, ¿qué ocurre? Habíamos dicho que simplemente este era Gelmec, ¿cierto? Esta E se nos convierte en I, porque pues antes de esta I, esta E, había una E, Gelmior. Entonces, Gelior, Gelmior. Entonces, la primera persona sería Gelmiorum. En la segunda persona en singular sería Gelmiorsum. En la tercera persona en singular, Gelmior. En la primera persona del plural sería Gelmiorus. En el formal de la segunda persona, o también llamado, puede ser plural de la segunda persona, sería Gelmiorsums. En el caso de la tercera persona, en plural sería Gelmior o Gelmiorlar, de acuerdo al caso, como ustedes lo manejen. Ambas situaciones son correctas. En el caso de la pregunta, entonces sí se acuerdan, ¿cierto? Sí se acuerdan. El auxiliar de pregunta, ¿cuál era? Tenemos para preguntas de sí o no, el mu, ¿cierto? Mu, mi, mu y mu. Estos eran los auxiliares de pregunta de sí o no, por decirlo así. Preguntas que tienen respuesta tipo sí o no. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que la última vocal, la última vocal con la que termina este verbo, que ya está conjugado, ¿cierto? Termina en O, ¿cierto? Una vocal en O. Entonces, debido a la armonía vocálica, que ya lo hemos hablado antes en los otros videos, pues entonces, después de una O vendría una U. Entonces, sería mu, lo que vendríamos utilizando para hacer preguntas de sí o no. En el caso de que lo que estemos preguntando es la acción, el verbo, ¿cierto? Por ejemplo, entonces en el caso de la primera persona, Gelior muyum, ¿cierto? ¿Se acuerdan esto? Muyum. ¿Está? Y que es realmente una auxiliar, aquí, que es para separar las dos vocales. Recordémonos que en el turco normalmente las vocales no están juntas. Normalmente hay casos especiales en los que sí, porque realmente no son palabras turcas. Entonces, por ejemplo, gelior muyum, gelior musun, ¿cierto? Lo mismo, sun. Gelior mu. En la tercera persona recordemos que no se le añade nada. Realmente se mantiene así. Gelior mu. Gelior muyus. ¿Se acuerdan? Entonces antes solamente era us, pero después entonces uno le añade la y para separar las dos vocales, porque entonces si no quedaría Geliormus y pues como que no se escucharía la diferencia entre digamos, ¿dónde estarían las dos vocales U? Porque habrían personas que hablarían demasiado rápido y se estarían comiendo esa U. Hay situaciones, entonces por eso está el auxiliar aquí para separar las dos vocales. Geliormus, en este caso, Geliormusunus, ¿cierto? Es lo mismo, el sunus, ¿cierto? Geliorlarmu o Geliormu, podemos decir, Geliormu o Geliorlarmu, ¿cierto? De acuerdo, pues a como escribamos nosotros. Olum susorum, entonces la pregunta negativa, ¿cierto? La pregunta negativa entonces sería la misma conjugación, si se dan cuenta, ¿cierto? Gelmior, ¿cierto? Gelmior. Entonces sería Gelmior muyum. Solo le añadiríamos el muyum y estaríamos preguntando como que ¿no vas a venir? O perdón, en este caso no voy a venir o no vengo.
digamos, prácticamente lo que estoy apuntando, no vengo, no estoy viniendo. Es como vemos es que este tiempo, digamos, a veces también se utiliza para un futuro muy cercano. Muchas veces se utiliza así. Digamos, es un tiempo presente realmente, pero se utiliza también como en el español. Digamos que a veces digo, ¿vengo o no vengo? Uno pregunta a veces eso. O sea, y no estoy hablando en futuro, pero estoy diciendo algo en presente. Digamos, estoy diciendo algo que va a ser en un futuro, pero estoy hablando en presente. Así mismo se puede hacer en el turco. Gelmiyor muyum, no vengo. Gelmiyor musun, no vas a venir, no vienes, ¿cierto? No estás viniendo. Gelmiyor mu, no viene. Gelmiyor muyuz, no venimos. Gelmiyor musunuz, no va a venir usted o no van a venir ustedes, ¿cierto? O no vienen ustedes. Es un presente como tal. Gelmiyor larmo. Entonces, no vienen ellos, no están viniendo ellos o no van a venir ellos. Prácticamente es algo así que lo que diría la pregunta. Entonces, acordémonos de ello. Entonces, tenemos aquí varios ejemplos, ¿cierto? Como el caso, entonces estamos viendo el caso del ejemplo de kalmak, el verbo kalmak, que significa quedarse, aterrizar, establecerse, quedar. Quedan muchos, tiene muchos significados. Pues dejé algunos. Entonces, ¿quién quiere leer esta palabra? Kalmak, en su conjugación. Voluntarios, voluntarias. Yo. ¿Vale, Marta? Yo, ¿quién dijo yo es Marta? Lo leo con los pronombres. Sí, el kalmak, kalmak, entonces conjugado, prácticamente. Ajá. Entonces, ben, kalıyorum sen. Entonces, ¿Vas a leerlo? Ishishel Samiri, Kalmak. Sí, Ben, kişisel significa personal. Zamir persona. significa como pronombre. Tiempo. ¿Dime? Bueno. Ben, Kaliyorum. Kalıyorum. Sen, ajá, Kaliyorsun. O Kaliyor, biz Kaliyoruz. Siz Kaliyorsunuz. O sizler Kaliyorsunuz. Onlar Kaliyorlar. Sí, muy bien. Entonces, algo que les recuerdas, traten de pronunciar la Sé que cuesta y lleva Ay, trabajo. sí, eso cuesta. Sí, cuesta, digamos. A mí también me costó, yo que vivo en Turquía y todo eso, a mí me costó aprender a decir la y para eso, pues, tuve que escuchar muchas canciones, escuchar a la gente y diciéndoles, es así, y al principio yo, digamos, me forzaba y decía, me forzaba. Entonces luego empecé a ver que era más natural, era, Entonces uno cuando ya empieza a llegar al punto en el que ya es normal, entonces uno trata de utilizarlo más. Y a uno se le hace más fácil sacar el sonido. Kalıyorum, kalıyorsun, kalıyoruz, kalıyorsunuz, kalıyorlar, ¿cierto? Esa es la forma más sencilla. Vamos a ir practicando, tratando de sacar el sonido. Ahora vamos con el verbo girmek. ¿Quién Bien. quiere ser el voluntario con girmek? Yo. Claudia. Yo. Vale. Vamos con Claudia y en la próxima va Solecito. Bueno, Claudia. Claudia, tienes el micrófono apagado. Perdón. Girmek. Ben giriyorum. Giriyorum. Sen giriyorum. Es una IE. What? La Y que ven aquí ustedes no es una Y, sino es una IE. Bueno, es una IE. Y acuérdense que esa IE prácticamente su sonido es como una I. Ben giriyorsun. Giriyorum, sen giriyorsun. Perdón. Sen giriyor. O giriyor. Biz giriyoruz. Siz giriyorsunuz. Giriyorsunuz. Y onlar giriyorlar. Mejor. Entonces, ben giriyorum, ¿Me corriges, sen por favor? giriyorsun, o giriyor, biz giriyoruz, siz giriyorsunuz, onlar giriyorlar.
Entonces, es simplemente una I, hagan de Giri or cuenta. lar. Que esto no suena como una Y, sino como una I. Como en otros idiomas, en el inglés, eso suena como una I. Si se dan cuenta, no suena como una Giri or, Y. Digamos, okay, giri or lar. uno no dice, how are you? No, nunca, por Dios. How are you? Digamos, es how are Okay. you o how are you. Depende de que, digamos, si lo hacen con Giri un orun, diferente porque giri or sun, el británico no se yor, pronuncia la R. Entonces, giri or sunu, giri or sí, lar. sí, estuvo mejor. Bueno, entonces vamos ahora con son cerecita. Kişisel Samiri Görmek. No, si también Ben significa pronombre personal. Samiri görmek. Es, Ben görüyorum, görüyorum, sen görüyorsun, o görüyor, görüyor. biz görüyor. Ay, Casi, ¿cómo? ya casi. Espérate. Görmek, Biz intenta primero con görüyor, görmek. Görmek. görüyor, Trata de primero decir görmek. görüyor. Siz görüyorsunuz, Creo que no. onlar görüyorlar. No. Creo que no lleva mi sonido, pero bueno. Se me dificulta. Intenta decir görmek. Primero intenta decir la raíz y luego vete con los demás. Görmek. Görmek. Ben görmek. No, Görmek. görmek. Görmek Görmek. es un verbo, es prácticamente el verbo ver. Está en Görmek. 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 Y ahí sí ya vete con los demás, porque si no puedes con la Görmek. raíz, ya digamos, te vas adelante y sigues haciéndolo igual. Görmek. Sí. Ben Görüyor. es que, ¿sabes dónde se me dificulta en la I? Pero no hay ninguna. Ben görüyoruz. Digamos, la I ya prácticamente. Ben Después de que görüyorsun. mira, son sílabas ¿No? diferentes. Görü. Görüyorsun. Ya Ay, es sí, espérate, mira. Ben görüyorsun. Görüyorsun. Ben görüyorum. Ben görüyorsun. O Sen, görüyor. sen. Biz görüyoruz. Siz görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Onlar görüyorlar. Estás muy cerquita, pero bueno, vamos a continuar. Y es ven, Gracias. sen, porque tú dices ven y ven otra vez. Entonces yo como que, aquí, ¿qué pasó? No, ven, sen o Ben bis sen. online. Bueno, This el is cisler the- simplemente es el cis igual, pero más formal, es el super formal. Y aquí a Más veces en el formal. turco hay algunas personas que hablan digamos, en ese estilo supremamente formal. La verdad a mí me parece muy, muy exagerado, pero pues, digamos, yo no hablo así, por eso digamos, es mi estilo de hablar, digamos. A mí no me gusta hablar de usted, porque cuando estoy hablando con alguien de usted, pues siento que estamos colocando una pared entre los dos. Solo le hablo así Sí, a mis es muy papás lejano. porque el estilo de hablado de ellos. Pero con los demás yo no hablo así. Entonces, vamos con el verbo okumak, ¿cierto? Okumak. Entonces vemos que okumak termina prácticamente en una vocal, ¿cierto? En la vocal U. Entonces, ¿quién quiere participar? Que no haya participado. Yo, Fanny. Fanny. Bueno, Fanny y luego mi papá. Bueno, ¿soy Fanny o con okumak? Okumak. Ben okuyorum. Sen okuyorsun. O okuyor. Biz okuyoruz. Siz okuyorsunuz. Onlar okuyorlar. Veo que todavía le metes el sonido de Y a la Y. Ay, Dios. Entonces, métele el sonido, hazte cuenta que hay una I aquí. Hazte cuenta que hay una I cuando estás leyendo. Okay. Entonces, Okay. así te vas acostumbrando. Eso es your. Okuyorum. Este your que nosotros escribimos realmente se lee como your. Yor.
¿Ok? Ok. Yor. Entonces, es para que ustedes se acuerden de eso. Y otro detalle, entonces, ocuyor, prácticamente así sigue el acento, ocuyor, ¿cierto? Ocuyor, ocuyorum, ya. No le meto el acento al final en el nunca le coloco el acento, sino va por acá. Ocuyor, ocuyorum, ocuyorsun, ocuyor, ocuyorus, ocuyorsunus, ocuyorlar. Básicamente es así. Bueno, ahora vamos con el verbo uyumak, que significa dormir, ¿cierto? Entonces, mi papá que quería participar. Un segundo, voy a apagar. Y yo, Más. ¿puedo, Fabián? Sí, sí, claro, pero después de mi papá, porque ya mi papá. ¿Puedo? Sí, pero después de mi papá, porque mi papá ya iba a participar. ¿Qué lo va a decir? Un segundo que va a participar en este momento mi papá, que ya Uyuyumak, y luego vas tú. Voy a apagar el micrófono de todos. uyuyorum, uyuyorum, ¿Me disculpas? Si mi papá había pedido primero la palabra y ahí sí, ya, te toca. Bueno, igual hay más, otras palabras más, otros verbos más. Bueno, vamos con el verbo uyumak. Uyumak, Uyuyumak. El ben uyuyurum. uyuyorum, En uyuyorsun. O uyuyor. Biz uyuyoruz. uyuyoruz. Siz uyuyorsunuz. Uyuyorlar. Bueno, entonces Uyuyorlar. hay algo que digamos detecté aquí en la forma de hablar de mi papá, digamos, es que mi papá, digamos, el verbo uyumak, ¿cierto? Por ejemplo, uyuyorum. Por ejemplo, voy a decir uyuyorsun. ¿Cómo funciona este verbo? ¿Cómo se lee? Se lee de esta manera. Uyuyorsunuz. Se lee de esa manera. Uyuyorsunuz. Uyuyorsunuz. No se lee or, sunus. No. No, así no. Se lee uyuyorsunuz. ¿Se dan cuenta? Vemos, es diferente. Uyuyorsunuz. Entonces, es algo que también hay que ponerle importancia, que es a la pronunciación, a la separación de las sílabas, porque si no, entonces pronunciamos y leemos distinto. Es uyuyor, por ejemplo, uyuyor, ven uyuyorum, ven uyuyorsun, o uyuyor. En el caso, por ejemplo, de uyuyorum, entonces prácticamente, ¿qué ocurre? Uyuyorum. Eso es lo que ocurre. Uyuyorum, uyuyorsun, uyuyoruz, uyuyorsunuz, uyuyorlar. Entonces es algo que a ustedes les recalco. Bueno, ahora vamos con otros ejemplos. Vamos con el ejemplo del verbo aramak, oinamak, beklemek, özlemek y okumak, que aramak ya habíamos dicho, entonces aquí está el significado en la parte de abajo, para los que no saben. ¿Vale? Entonces, ¿quién era la otra persona que quería participar hace un momento? Que le dije que esperara. sí. ¿Puedo Sí. participar? Sí, claro. Fabián. ¿Quién eres? Por favor, ¿eres Alejandra? Alejandra. Vale, perfecto. Alejandra. Es que hay tantas pantallas que no sé cuál es. Entonces, por eso preguntaba. Está bien, voy con Aramac. Vale, perfecto. Entonces, dale, tú empiezas. Ariorum, Ariorsum, Arior, Arioros, Ariorsunus, Ariorlar. Bueno, ¿Me entonces. escuchaste? Sí, te escuché, digamos. Entonces, ¿qué ocurre? Digamos, el error de que todos los latinos cometemos es que como en nosotros no está el sonido de la no la leemos, sino la leemos como una I, y es una La entonces, ariorum, ¿cierto? Ariorum, ¿cierto? Ariorum, 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 ariosun,
Arıyorsun. ¿cierto? Arıyor. Muy bien, José, te escuché y la verdad. Perdón, estaba hablando para mí, no pensaba de que estaba escuchando. No, pero muy bien. Arıyor, entonces, arıyorum, arıyorsun, arıyoruz, arıyorsunuz, arıyorlar. Entonces, es tratar de aprender a decir esa bueno, Sí, es algo nuevo para nuestro. me cuesta mucho el sonido de la I sin punto. Vale, pero hay que trabajarlo porque es que, digamos, si no estaríamos diciendo cosas que no quisiéramos decir. Y como este canal es un canal abierto a todo público, no voy a decir. Claro. Pero solamente voy a decirles que pueden terminar diciendo cosas que ustedes no quisieran decir. Hay ejemplos sencillos. Voy a decirles un ejemplo apto para todo público. Discúlpame que creo que tienes bastante ruido, José. Voy a apagarles el micrófono a todos. Listo. Si tenías mucho ruido, José, discúlpame. Alcanzo a escuchar desde acá. Entonces, por ejemplo, la palabra dish. ¿Qué significa? Diente. Pero si decimos dish, ¿qué significa? Exterior. ¿Cierto? Es diferente. Dish, que significa diente, y dish, que significa interior. Es exterior. Son dos palabras que se parecen una a la otra, pero su pronunciación es diferente porque tiene una vocal totalmente diferente. Por eso hago recalque en ello, porque solamente con eso ya estamos diciendo dos cosas distintas. Dish y dish. Bueno, dish y dish. Son dos pronunciaciones distintas. Bueno, vamos entonces con el verbo oinamak, ¿cierto? Oinamak. ¿Quién quiere participar? Que no haya participado. Yo. ¿Quién es yo? Rosy. Vale, dame un segundo. Voy a apagar todo el micrófono. Rosy, ¿puedes prender de nuevo el micrófono solamente tú? Ok. Ya. Vale, perfecto, sí. ¿Empiezo? Sí, dale. Ajá. Ben oynuyorum. Sen oynuyorsun. O oynuyor. Biz oynuyoruz. Siz oynuyorsunuz. Onlar oynuyorlar. Muy bien, solamente noté que aquí se te fue la Y en esta, pero en todas las demás sí te escuché muy bien. Sí. Biz oynuyoruz. 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 Ahora sí. Sí, porque se te había salido la Y. Pero bueno. Sí. Gracias. Teşekkürler. Ya. Entonces, vamos a continuar. Vamos aquí, entonces, con el verbo beklemek, ¿cierto? Beklemek. Entonces, ven, bekliyorum, ¿cierto? Entonces, vamos con ¿quién? ¿Quién quiere participar de los que no haya participado? Bueno, entonces empiezo a elegir a dedo. Entonces, no sé, no he escuchado a Kika Hernández. Entonces, Kika, ¿estás ahí o estás ocupada para hablar? Efendim. Entonces, Kika, por favor, léeme acá, ¿listo? Entonces, con el verbo beklemek, la conjugación. ¿Cuál, perdón? Beklemek. Ay, ¿y ese dónde lo veo? Es que nada más veo una sola pantalla. Sí, ya entendí. Es ben bekliyorum. Sen bekliyorsun. Bekliyorum, perdón. No. Bekli, separa las sílabas. En el turco las consonantes no van juntas. ¿Vale? Ok, entonces es bekliyorsun. ¿Sí? O bekliyor.
Acuérdate que no es una Y, sino es una I. La Y que parece escrita realmente se lee como una I. Bueno, Y. Entonces sería o beclior. Muy bien. Y bis begliorus. Cis becliorsunus. Onlar beliorlar. Becliorlar. Entonces, becliorum, becliorsum, beclior, becliorus, becliorsumus y becliorlar. Listo. Eso es todo. Entonces vamos con otra oración. Muy bien, gracias por tu participación. Bueno, vamos con... Teşekkürler. Entonces, vamos con otro caso. Vamos con otro participante. Voy a elegir democráticamente. Voy a elegir a José. José Ángel Cortés. Entonces, özlemek. El verbo özlemek, ¿cierto? Özlemek. Ok. Ben özlüyorum. Sen özlüyorsun. O özlüyor. Biz özlüyoruz. Siz özlüyorsunuz. Onlar özlüyorlar. Ok. O sea que a veces es un poco diferente. Estaba bien, estuvo bien. Se te entiende, digamos que es una E diferente, pero está bien. Es una mezcla entre E y O, ¿no? Sí, digamos, es una E. Digamos, se te entendió de todas maneras, pero es una E. La E es con la I. La E es una O, pero es una O más pequeña. No sé, prácticamente hace una pequeña acá. Y la otra es la U. La U es la que tengo yo un poco de problema para pronunciar en palabras grandes. Vale. Por ejemplo, özlüyorum, özlüyorlar. La U me cuesta trabajo. Sí, uno lo puede practicar, por ejemplo, tratando de decir la U que hay en el francés. Entonces, el oui, por ejemplo, oui, cuando dicen sí, oui. Como oui, oui. Oui, ellos dicen así. Özlüyorlar. Exacto, esa UI que sacaste hace un momento. Hay que practicar. Sí, mucho. Eso requiere trabajo. Bueno, muy bien, gracias por tu participación. Çok teşekkürler. Entonces continuamos acá con Okumak. Vamos a hacer que pase ¿quién en este caso? Alguien que no haya pasado. Bueno, creo que casi todos han pasado. Diego no participó el día de hoy. Okumak. Tamam. Okumak. Ben okuyorum. Sen okuyorsun. O okuyor, pardon. Biz okuyoruz. Siz okuyorsunuz. Onlar okuyorlar. Muy bien, se nota que has trabajado bastante. Muy bien. Vemos que Diego ya lleva bastante tiempo en esto. Sí, muy bien. Me alegra. Entonces, vamos aquí a continuar, ¿cierto? Vamos en el caso de, entonces con otros verbos, que son los verbos que tienen esos cambios. También hay otros más, pero son como 3 más y no son muy utilizados, por eso no los incluí aquí en las excepciones. Entonces, vamos a continuar con estas. Entonces, no sé, que todos les ayude a leer Paula. Paula. Con Yemek. Con Yemek, sí. Tamam. Ben yiyorum, sen yiyorsun, o yiyor, biz yiyoruz, siz yiyorsunuz, onlar yiyorlar. Muy bien. Ahora con Demek. Tamam. Ben diyorum, sen diyorsun, o diyor, biz diyoruz, siz diyorsunuz, onlar diyorlar. Vale, muy bien. Y ahora con Gitmek. Fabián. Ben
Ben gidiyorum. Sen gidiyorsun. O gidiyor. Biz gidiyoruz. Siz gidiyorsunuz. Onlar gidiyor. Gidiyorlar. Muy bien. Entonces, digamos, es que, digamos, Paola ya tiempo en esto. Entonces, ya tiene buena pronunciación, por eso, pues, hay que aprovechar para, digamos, decir estas rápido, ¿cierto? Ahora, otras que tenemos aquí, por ejemplo, las había hecho en el caso del verbo etmek, ¿cierto? Que realmente no es un verbo en sí, pero es un verbo auxiliar. Siempre está acompañando a un sustantivo para darle, digamos, un sentido de acción. Entonces, por ejemplo, en el caso de yardım etmek, ¿cierto? Yardım ediyorum, yardım ediyorsun, yardım ediyor, yardım ediyoruz, yardım ediyorsunuz, yardım ediyorlar. Entonces se dan cuenta que solamente cambia es esta partecita donde está el verbo. Esto no se ve afectado en nada el yardım, porque yardım significa ayuda, pero yardım etmek significa ayudar, ¿cierto? Entonces, lo que cambia es la sección o la parte del verbo. Yardım etmek. Entonces, etmek. En el caso de tatmak, tadıyorum, tadıyorsun, tadıyor, tadıyoruz, tadıyorsunuz, tadıyorlar. Es lo que sucede aquí. Tatmak, ¿cierto? Tatmak. Tadıyor, tadıyor. Aunque ustedes digan tadıyor, tadıyor, ya prácticamente ya pueden sacar el resto de la conjugación. Porque si, digamos, si ustedes saben decir bien esta partecita, la última parte, sun, us, sunus, lar, es sencilla. Porque pues es la misma pronunciación que tenemos en el español. No tenemos nada nuevo. Ahora bien, continuamos en esta parte, ¿cierto? Entonces, ejemplos. Por ejemplo, el verbo konuşmak, ¿cierto? Hablar. Por ejemplo, normalmente algo que a uno le preguntan en la calle es ¿Nece konuşuyorsun? O ¿Hangi dilde konuşuyorsun? Entonces, por ejemplo, nosotros que somos de habla hispana, entonces decimos ben İspanyolca konuşuyorum, ¿cierto? İspanyolca konuşuyorum. Hablo español. También pueden decir entonces hangi dili konuşuyorsun o hangi dilleri konuşuyorsun. Entonces aquí entonces vamos a decir ben İspanyolca, Portekizce ve biraz Türkçe konuşuyorum, ¿cierto? Es algo que ustedes deben aprender. Entonces, de acuerdo a los idiomas que ustedes hablan. Cuando ustedes les dicen nece konuşuyorsun es en qué idioma prácticamente, qué lengua hablas, ¿cierto? O hangi dilde, en qué idioma. También digamos, hay situaciones en las cuales digamos, esto cambia. Pero con que sepan utilizar esas preguntas más adelante, pues entenderán la diferencia entre todas ellas. Son muy parecidas las preguntas, pero tienen unas pequeñas diferencias. Por ahora no se preocupen tanto por ello, sino aprendan a tener en cuenta esas preguntas. Nece konuşuyorsun es ¿qué idioma hablas? Por decirlo así. O ¿qué estás hablando? Hangi significa cuál. Dil, lengua. Dilde en la lengua, en lengua prácticamente. ¿En cuál lengua hablas, estás hablando? Hangi dilde konuşuyorsun? A veces preguntan así. Hangi dili konuşuyorsun? ¿En qué idioma, qué idioma hablas? ¿Cuál idioma hablas? Hangi, que significa cuál. Hangi dilleri konuşuyorsun? ¿Cuáles idiomas hablas? Es lo que dice el turco. Nosotros en español diremos ¿qué idiomas hablas? Pero en el turco prácticamente hablan de esa manera. ¿Cuáles? Dice, ¿cuáles hablas? Entonces, dilleri, eso sería. Otro, el verbo yaşamak, ¿cierto? Yaşamak que significa vivir. Entonces, nerede yaşıyorsun? Nerede yaşıyorsun? ¿Dónde vives? Colombia'da yaşıyorum, por ejemplo. Vivo en Colombia. Yopal'da yaşıyorum. Yopal, que es una ciudad de Colombia, perdón. Yopal'da yaşıyorum. Türkiye'de yaşıyorum. Vivo en Turquía. İstanbul'da yaşıyorum.